Entonces vamos a empezar con la abstracción paralel y corriendo computaciones en paralelo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál podría ser una forma sencilla de indicar, digamos, al lenguaje de programación explícitamente que dos computaciones deben realizarse en paralelo? Entonces vamos a inventar como una nueva instrucción o un nuevo comando, una nueva instrucción del lenguaje que se va a llamar la abstracción paralel. ¿Qué hace paralel E1, E2? Recibe dos parámetros, una expresión y otra expresión, dos expresiones. Entonces, ¿cuál es la idea? Que toma dos expresiones, E1 y E2, las calcula o computa en paralelo y devuelve una pareja con los dos resultados. Esa es la idea de la abstracción paralel. La idea es que yo invoco paralel E1, E2, como está aquí en este dibujo, y entonces él recibe dos expresiones, ¿cierto? Y devuelve dos valores. ¿Qué valores? Los valores de haber calculado en paralelo la expresión 1 y la expresión 2. O sea, él internamente ve cómo diablos hace para mandar esto a un hilo, para mandar esto a otro hilo, que los hilos trabajen y cuando terminen me mandan los resultados y cuando estén los resultados yo los devuelvo. Entonces, desde el punto de vista funcional es como si llamara una función paralela 1 de 2 que me devuelve una pareja de valores, el valor de la expresión 1 de 2. O sea, como una función que recibe dos expresiones y me vuelve una pareja, la pareja de los resultados. Eso es paralelo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo usaríamos paralelo? Entonces, vamos a coger un ejemplo. Vamos a un ejemplo que es calcular la norma P. Van a ver que la norma 2 es la distancia euclidiana, la norma 3 es como la distancia, es como una especie de distancia generalizada geométrica con la distancia euclidiana. Entonces, vamos a describir ese problema. Dado un vector representado por un arreglo de enteros, se requiere calcular la norma P. Entonces, ¿qué es la norma P? Es una generalización de la noción de la longitud en la geometría de la distancia. Entonces, la norma 2 de un vector de n dimensiones es lo que llaman la norma en el cálculo, que es la raíz cuadrada de a sub 0 al cuadrado más a sub 1 al cuadrado más a sub n menos 1 al cuadrado a la raíz cuadrada de eso. O sea, la suma desde i igual 0 hasta n menos 1 de todos los elementos del vector al cuadrado y a eso le saco la raíz cuadrada, salud. A eso le saco la raíz cuadrada. ¿Qué es la norma 2? ¿Qué sería la norma P? Que lo hago, pero con la raíz pésima, digamos, no la raíz cuadrada, sino la raíz pésima de A0 a la P más A1 a la P más AN menos 1 a la P. O sea, escrito en forma de sumatoria, la sumar todos los A sub I a la P y luego sacar la raíz pésima de eso. ¿Sí? Si es 3 es como la raíz cúbica o la raíz, bueno, la raíz que toque. ¿Listo? Nótese que para calcular toda esta suma de adentro es suficiente contener una manera de calcular la suma de un segmento del arreglo entre S y T. O sea, si yo tuviera la manera de calcular, dados S y T entre 0 y N, la suma de un segmento del arreglo, entonces yo podría decir que calcular todo es S igual a 1 y T igual a N. Entonces hago S igual a 1, T igual a 1 y calculo, perdón, S igual a 1 y T igual, S igual a 0 a I a la P, S igual a 0 y S igual a 1 a 0 y T igual a N. Y entonces calculo desde I igual 0 hasta N menos 1 de A sub I a la P. ¿Sí? Esa sería, digamos que si tuviera, si tuviera una manera de calcular una sumatoria en un segmento, calcularla toda sería simplemente calcular con S igual a 0 y con T igual a N. Y sería calcularla toda la sumatoria. Luego habría que sacar la raíz cuadrada. Entonces, eso es lo que queremos calcular y vamos a hacer un programa en escala para calcular eso. Entonces, vamos a hacer un programa en escala para calcular esa. Entonces, vamos a calcular primero la sumatoria de un segmento. Ve que eso se ve mejor aquí en este. Se ve mejor aquí. Y vamos a buscar este. Eso.
Vamos a hacer todo de a poquito. Eh, aquí abajo voy a correr el... Ahorita les voy a contar cosas, pero ya les cuento por qué corro eso. Pero digamos, aquí vamos a necesitar unas librerías que no están estándar, entonces va a tocar incluirlas y están incluidas en el build.sbt que ahorita les muestro más tarde. Por ahora vamos a tratar de correr. No, es que aquí es console. Y ahí vamos a quedar en escala. Listo. Entonces, primero que les quiero mostrar, aquí hay un paquetico. Por ahora no vamos a entrar en detalles de él, pero hay un paquete que se llama el paquete común, que de hecho se los vamos a compartir a ustedes para sus trabajos. Y en este paquete común, entonces lo que hay es la implementación de la abstracción task y de la abstracción parallel. Entonces, para uno poder utilizar la abstracción task y la abstracción parallel, pues tiene que importar este paquetito. ¿Listo? Este paquete finalmente es para usar task y parallel. Por ahora no se pongan a mirar bien cómo está hecho eso por allá adentro. Pero pues aquí adentro, obviamente, tiene que estar creando hilos o cosas para poder implementar esas cosas. Por aquí en alguna parte creará hilos y por aquí creará hilos y en alguna parte los empezará y hará esto volverá hilos y podrá hacer join, cosas de estilo, pero por ahora no importa cómo está hecho eso, está hecho con los primitivas que les conté la semana pasada de hilos y esas cosas. Y lo vamos a usar, solamente quería mencionarles, lo vamos a usar. Entonces, por eso en nuestro programa, lo primero que hay aquí es un import common. Entonces, lo voy a ir haciendo aquí para que lo tengamos aquí listo. Entonces ya está, ya tenemos cómo utilizar las abstracciones paralelistas como las vamos a mostrar aquí. Segundo, vamos a utilizar, para hacer la norma, vamos a utilizar el valor absoluto, que es una función que está en una librería de matemáticas de escala. Entonces vamos a importar esa porque por defecto no está ahí. Entonces vamos a importar el valor absoluto. Y, y yo no sé si esta la necesitemos realmente, pero es como vamos a utilizar arreglos, entonces vamos a traer la librería de los arreglos. Estas son las tres librerías que trajimos. Y entonces ahora vamos a empezar a tratar de calcular esta sumatoria y estas cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es calcular, pues, esta sumatoria es una sumatoria de potencias. Cojo un número y lo elevo a la P. Entonces, para elevar números a la potencia P está esta función, power, recibe un número, eleva la potencia P y lo que hace es elevar a la potencia P con, llama la función, las funciones de la librería para poder elevar a la potencia P. Entonces, eso es lo que hace power, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo le digo la potencia, haga 2 a la 1 medio, la 0.5. Eso es raíz de 2, ¿sí o no? 1.4142. No sé. O sea, esta función power es la función que eleva la potencia que yo necesito. Solo que como aquí las potencias van a ser números reales, entonces está hecho con exponencial de P por no sé qué, bueno, no importa. Es la función que eleva la potencia. Lo que nos importa aquí en todo esto es el proceso. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, vamos a definir una función que se llama subSegment, que tiene un arreglo, que dado un arreglo llega y dado el P, el elemento de la potencia que hay que elevar, y dado S y T, entonces me devuelve la suma desde S hasta T-1 de AI a la P. Es lo que queremos. Una función que dado un arreglo y un segmento del arreglo dado por S y T me devuelva la suma desde S hasta T-1 de A sub I a la P. ¿Cierto? Y la suma que quiero será con S desde 0 hasta N, con S igual a 0 y con T igual a N. ¿Listo? Entonces, esa es la primera función que quiero construir y esa es la que está aquí. Entonces, la función que está aquí, bueno,
sí está construida con estado, pero van a ver que el estado no va a cambiar, entonces lo hubiéramos podido construir sin estado realmente. Lo hubiéramos podido construir sin estado. Bueno, entonces, o sea, todo esto que hay aquí lo hemos podido hacer con un for, estoy absolutamente seguro. De hecho, ahorita tratamos de hacerlo a ver qué da. Entonces, cojo una variable, la inicializo en el sitio inicial del arreglo y en suma voy acumulando la suma. ¿Y qué voy haciendo? Pues voy preguntando si ya estoy en el sitio final. Si no he llegado al final, entonces saque la potencia del AI a la P y súmese a la suma acumulada y vaya al siguiente paso. Y eso lo hace para cada uno de los elementos del arreglo hasta el elemento T-1. Cuando llega el elemento T, para y devuelve la suma. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función que suma un segmento de un arreglo que me dé. Entonces, fin, ya la tengo definida aquí abajo también. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué sería sacar la norma P? Entonces, la norma P es simplemente llamar a esta función sume el segmento desde el 0 hasta el S, hasta la longitud, perdón, y eso me da la suma de los A y a la P. Y me falta sacarle la raíz la raíz pésima de ese número. Y eso lo hago con power 1 sobre P y ahí termino sacando la norma P. Entonces, esta es la función que saca la norma P, que lo que hace es llamar a sum segment y luego sacar la raíz P. ¿Hasta ahí vamos? Una cosa que ya saben hacer en sus cursos de programación, recorrer un arreglo, ir sumando y cosas de ese estilo. Ahí no hay nada especial. Lo interesante de esto va a ser cuando lo paralicemos. Pues vamos a probarlo. Vamos a decir que el arreglo A es el arreglo que tiene estos dos elementos, 1 y 1, y el arreglo B es el arreglo que tiene 2, 3, 4, 5. Aunque ahí están como enteros, como él sabe que son dobles, él los convierte a dobles. ¿Cierto? Entonces, vamos a tener esos dos. Y vamos a llamar la función, la norma. Entonces, por ejemplo, la de 2, como tiene un 1 y un 1, entonces, ¿qué va a hacer él? Él va a hacer sumar 1 a la 2, va a dar 1, 1 a la 2 va a dar 1, va a quedar 1 más 1, 2, y la raíz cuadrada de 2 va a ser 1.41. Es lo primero que tiene que dar eso. Simplemente para hacer pruebitas de que las cosas están funcionando. Si saco la norma 3, entonces lo que va a hacer es la raíz cúbica de 2. Y bueno, y el otro va, el arreglo que es el 2, 3, 4, 5. Simplemente lo estoy sacando para que después podamos comparar las respuestas y ver que las respuestas de nuestra cosa paralelizada también salen bien. ¿Listo? Entonces ahí hicimos nuestros cálculos, nuestras normas, hasta ahí vamos, ¿sí o no? Entonces vamos ahí. ¿Cómo pensamos paralelizar esto? Entonces uno podría decir, bueno, miremos primero, antes de paralelizar, inclusive, uno podría hacer esto como subdividiendo el problema y decir, bueno, mire que si calculo la norma P es calcular esta sumatoria, yo podría, para calcular esta sumatoria, para calcular esta sumatoria, esta de aquí, la de adentro, hacer primero la suma de los primeros m números y luego la suma de los siguientes. Luego de sumarlos, a eso los sumo los dos y a eso sí le saco la raíz P. O sea, esta sumatoria la divido en dos pedazos. Calculo desde 0 hasta m-1 y luego calculo desde m hasta n-1, donde m es un número que está entre 0 y n. Y entonces yo podría tener una función que calcula la p norma en dos partes, que es más fácil verla aquí, se ve mejor, se ve más fácil aquí. Aquí está. Entonces, para calcular la norma del arreglo, tal, entonces, ¿qué hago? Calculo el elemento de la mitad, a.length sobre 2. Y entonces lo que digo es, sume el segmento
sume sobre A, la norma P, el segmento entre 0 y M, y calcule esa suma. Sume entre P y M, entre M y la longitud, y calcule esa suma. Y luego a eso me lo devuelve en esta pared. Sum 1 es el primero, sum 2 es el segundo. Y luego de sumarlos, luego de calcular esas sumas, entonces sumo el 1 con el segundo y lo elevo a la 1 sobre P y eso me da la norma P. ¿De acuerdo? Es el mismo cálculo hecho de otra manera, dividiendo el cálculo en dos pedacitos. Entonces, vamos a irlo viendo aquí de pedacitos. Aquí está la norma, ¿sí? Y entonces, fíjense cuánto me da la norma con 2, 1.40, lo mismo que daba aquí la de 2. La de 3, o sea, está quedando, esos cálculos están quedando correctos, pues naturalmente están quedando correctos porque lo que hicimos fue dividir el cálculo en dos pedazos. Calcule la suma de la primera mitad, calcule la suma de la segunda mitad, súmelas y luego sí eleve a la 1 sobre todo. ¿Ya? Eso fue lo que hicimos. ¿De acuerdo? Y pues eso funciona. Entonces, ¿pero por qué hicimos esa división? Porque estamos pensando, estoy llevándolos a pensar en cómo paralelizar este proceso. Entonces, fíjense que ya uno diría, de pronto un procesador puede calcular esto. Esto lo hicimos en secuencial, esto está haciendo secuencial. Sí, Lina. ¿Qué cosa? sí, estos son enteros. Las sumas son... pero es que eso es división entera. Eso es división entera. Este dividido da como... Este dividido de aquí. Esto es división entera, eso es un número entero. Este no es división... Dicho, A.lec es un número entero. Dividido 2 da división entera. Si hubiera puesto dividido 2.0, de pronto daba doble, pero con 2 da división entera. O sea, si M era 10, esto da 5, si M era 11, esto también da 5. Si da 2, se da 6, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Entonces, la idea es entonces, mire, yo podría poner esto a hacer un procesador, esto no es un procesador, y luego cojo los resultados, los sumo y saco la potencia. ¿Sí? Y entonces la pregunta es si eso podría ser más rápido o no. Ahorita vamos a mirar todo ese tipo de cosas. Entonces, la función hecha así, ya está aquí hecha. Entonces, miren si lo hiciéramos en secuencial y si lo hiciéramos en paralelo, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, ¿cuál es la idea? En secuencial, yo digo, calcule esta parejita, o sea, en sum 1 deje el segmento de la suma del segmento 1 y en sum 2 deje el segmento de la suma del segmento 2, ¿cierto? ¿Cómo se hace esto en secuencial? Pues en secuencial él empieza a sumar este segmento, el primero, el segundo, el tercero, después empezará a sumar el segundo segmento, y al final suma los dos. Si pudiéramos hacerlo en paralelo, es decir, que yo digo a este segmento, súmelo en paralelo con este segmento, pues entonces al mismo tiempo que estoy sumando aquí, voy sumando aquí. De alguna manera uno podría decir que me gastaría la mitad del tiempo sumando, porque si tenía 10 cosas para sumar, aquí tengo que sumar una por una, mientras que aquí sumo estas 5 y al mismo tiempo sumo estas otras 5. Ese al mismo tiempo es muy importante, porque si yo me demoro, digamos, el doble sumando 10, entonces cuando vaya a sumar 5, me demoré la mitad. Y luego me falta hacer una sumita, pero allá arriba también me faltaba hacer una sumita. Después de hacer esto me faltaba sumar los dos. O sea que realmente el tiempo podría bajarse a la mitad por haber reducido esto a dos cosas de estas. Esa es la idea que hay detrás de eso. O sea, sería mejor tener esta versión paralela que tener esta versión secuencial, aunque la versión paralela puede tardar algún tiempo en configurar la ejecución paralela, ¿cierto? O sea, para hacerlo paralelo, entonces va a llamar a paralel, eso paralel va a llamar a dos tareas o a dos hilos, va a crear dos hilos, y el otro no hacía nada mientras tanto estaba sumando. Entonces el tiempo en que yo me voy a demorar creando los hilos y gestionando los hilos, el otro va a estar sumando. Entonces todo va a valer la pena si vamos a ver cuándo vale la pena. Si la gestión de lo paralelo no sobrecarga, si la gestión de lo paralelo no es tal que sobrecargue lo secuencial, que sobrecargue la tarea y que nos salga más caro que lo secuencial. Pero digamos que intuitivamente podría salir más barato hacerlo paralelo que secuencial si la gestión de lo paralelo no es onerosa.
¿cierto? Esa es la idea. Y uno haría la cosa 2 veces más rápido que la versión secuencial. Entonces, eso es la idea que hay allí detrás de eso. Y entonces, miremos aquí un poco el asunto. Entonces, ¿cómo se haría la norma en paralelo? Entonces, la norma en paralelo sería muy parecido a esta que tenemos aquí. Solamente que, miren, es el mismo código, solamente que en lugar de sumar estos dos segmentos en secuencial, yo le digo en paralelo, sumen los dos segmentos. Lo único raro ahí fue que fíjense que aquí había una pareja, decía, calcúleme una parejita con sumar esto por un lado y sumar esto por el otro. Esto se hacía en secuencial. Ahora, por ponerle esta palabrita paralel, entonces esta expresión y esta expresión se van a calcular en paralelo. Y luego, ¿qué hago? Lo mismo, sumo los dos resultados y distribuyo a la 1 sobre p. Entonces vamos a definir esta función de hacer la norma en dos partes, pero en paralelo. Ahí está. Y vamos a utilizarla para mirar. Está utilizando el paralel de este paquete que les mostré al principio, ¿cierto? Que ustedes no saben cómo funciona, pero funciona. O sea, no saben por dentro cómo fue que se hizo, pero funciona así. Paralel lo que hace es eso. Lanza los procesos en paralelo y luego me devuelve los resultados. Eso es lo que hace paralelo. Entonces, si llamamos la norma, la primerita, que debería dar raíz de 2, y da raíz de 2, o sea, no estamos haciéndolo mal. Y si llamamos la segunda, uno veinticinco no sé qué, ¿cuánto daba? 1.25 no sé qué, está funcionando, o sea, es el mismo cálculo. ¿Qué hubo de diferente entre un programa y el otro? Que aquí pusimos paralelo. No hay ninguna otra diferencia. O sea, paralelizar este programa fue muy fácil. Fue decir, estas dos tareas pónganse en paralelo. ¿De acuerdo? Bien. Eh, podemos sacar la norma, pues cualquier norma. Aquí está con 3 de esto, fin, y aquí está con 10, elevando a la 10, etc. Y ahí están los resultados. ¿Listo? Ahora, uno podría decir, no, pero eso es en 2. ¿Qué tal si lo aceleramos más? Lo hacemos en 4. Por ejemplo, decir, mire, hagámoslo en 4 pedazos. Cojamos, averiguemos el valor longitud sobre 4, longitud sobre 2 y 3/4 de la longitud. Y hagamos la suma del primer segmentico de 0 a M1, luego de M1 a M2, luego de M2 a M3 y luego desde P, desde M3 hasta la longitud. ¿Y qué hago con esos 4 valores? Los sumo y luego de sumarlos calculo la norma P. Pero entonces lo dividí en 4, tratando de ganar. Si la otra gané 2, ya 2 veces más rápido, ahora voy 4 veces más rápido. ¿Listo? ¿Y cómo hice eso? Pues dije, ponga en paralelo, puse en paralelo 2 cálculos en paralelo. Y entonces me dieron 4 cosas en paralelo. Entonces dije, en paralelo haga el segmento de 0 a M1 y de M1 a M2, y en paralelo haga el segmento de M2 a M3 y de M3 a la longitud. Y eso hágalo en paralelo. Y ese se llama el de paralelo con 4 partes. Fíjense que el programa es muy parecido al programa secuencial. Lo único que puse fue qué pongo en paralelo. Y obviamente estoy usando el hecho de que desde el principio decidí hacer mi programa que pudiera trabajar con un segmento del arreglo. Y yo le digo, trabaje con el segmento que va desde S hasta T-1 realmente. Entonces, estoy usando que yo tengo ese programita del mismo, solamente le digo en qué pedazo del segmento trabajar. Unos trabajan en un pedazo del segmento, otros en otro pedazo del segmento, otros en otro pedazo del segmento, otros en otro pedazo del segmento. Y lo que trabajan entre ellos no necesitan conocérselo. No depende de lo que había en el segmento atrás para hacerlo del segmento adelante. No dependen de eso. Esa es una gran ventaja. Entonces, como tengo esa propiedad, entonces defino esto en 4 y vuelvo y calculo lo mismo. Ah,
Esto no me muestra sino por no, me mostró la última, creo. Pero bueno, él calculó todas las normas. Siempre me gusta la primera para que vean que sigue calculando bien. Ahí está la raíz cuadrada. O sea que él está calculando bien, a pesar de estar paralelizado. Entonces ahora imagínense, esto debe ir 4 veces más rápido, ¿cierto? No hemos mirado tiempo, solamente hemos mirado que los cálculos quedan correctos. O sea que paralelizar no... Fíjense que el programador al paralelizar no le tocó hacer mayor cosa, solo decidir qué pedazos iban en paralelo. Pero tiene una cosa muy importante que tener en cuenta, y es que eso que va en paralelo eh, realmente es independiente. Lo del lado izquierdo, lo del lado derecho, esos cálculos son independientes, no dependen de los cálculos. Si dependieran, no sería tan fácil que fueran en paralelo, porque entonces el uno tendría que esperar que el otro termine o cosas de ese estilo. Pero como no dependen, entonces puedo paralelizar. Volvamos a nuestro PDF. No funciona, porque si E2 depende de E1, entonces lo pone en paralelo, entonces E2 va a trabajar antes de que E1 termine. Entonces ya no sirve porque dependía de E1. Entonces tiene que esperar que E1 termine para que haga, entonces no vale la pena paralelizar. O sea, si él va a preguntar, ¿usted ya terminó? Entonces va a terminar esperando. Entonces era mejor hacerlo secuencial que ponerlo a paralelizar para estar preguntando si ya terminó. La idea aquí es, mira lo que estamos paralelizando, tareas independientes. Cuando hay tareas independientes es fácil paralelizar. Fíjense, no hemos hecho mayor cosa y hemos paralelizado. Pero no hemos visto la ganancia de eso, ya vamos despacito. Bien. Entonces ahora digo, lo dicen 2, lo dicen 4, lo puedo hacer con un número limitado de tareas en paralelo. Aquí lo dicen 2 o en 4. Pero si lo quiero hacer con un número limitado, entonces también se puede. Entonces vamos a calcular la norma P con un número limitado de hilos, de hilos. Entonces lo vemos en grande, este me gusta más aquí. Vamos con un número limitado de hilos, entonces vamos a poner el límite y después lo vamos a ir cambiando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente, la idea es que yo miro, entonces voy a reescribir segment rec, que es el que calcula la suma en un segmento. Recibe el arreglo, recibe el doble, recibe el entero y recibe el entero final. Y entonces él lo que mira es si t menos s, o sea, segment es recursivo, ¿no? Si t menos s es menor que el límite, o sea, si el arreglo ya es de un tamaño que ya no lo quiero hacer recursivo, entonces lo hago con sum segment, el que ya tengo. Si el arreglo es suficientemente pequeño, haga sum segment con el subsegmento secuencial que ya tiene. Pero si no, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir el arreglo en dos. Entonces me averiguo el que está en la mitad de t menos s. ¿Cuál es el punto que está en la mitad de t menos s? Pues s más t menos s sobre 2. Y luego, entonces, digo, hago en paralelo recursivamente la suma entre el segmento entre S y M y la suma entre M y T. ¿Sí? O sea, lo dividí en dos, pero lo dividí en dos con segment rec. ¿Qué hace segment rec? Vuelve y entra y mira si la distancia entre S y M es suficientemente pequeña. Si es muy pequeña, llama al sum segment que teníamos secuencial. Pero si no, vuelve y parte esto en varios hilos, en dos del mismo tamaño. Entonces, si mi arreglo es de tamaño, no sé, 100, entonces lo parto en dos de 50 y mi límite es 2, entonces lo parto en dos de 25 y luego los parto en dos de B12 hasta que llego a los de tamaño 2. Cuando llego a los de tamaño 2, ahí sí sumo con el sum segment. O cuando llego al tamaño que se llama límite aquí. Yo puse 2 porque lo voy a hacer con un número pequeño con 1, 2, 3, 4 y 10. Entonces, si lo pongo muy grande, el tamaño pequeño, entonces siempre lo hace por el recurso, por el secuencial. Pero pues la idea es hacer esto con números grandes y entonces ahí es cuando vale la pena, cuando uno va a ver el valor de paralelizar. Entonces, esta es la versión recursiva paralela de sacar la suma de los segmentos. Entonces, la versión recursiva dice,
Si el tamaño del arreglo del pedacito que hay que sumar es muy pequeñito, es menor que el límite, entonces sume con el secuencial que tenemos. Pero si el tamaño del arreglo es más grande que, que lo que nos llaman pequeño, entonces divídanlo en dos, sumen en paralelo el primer pedazo y el segundo pedazo y ya. Pero lo suma de nuevo recursivamente. Entonces él vuelve a hacer otros paralelos. No sé, entonces aquí no sé cuántos hilos se van a crear, dependiendo del tamaño original del arreglo, se crean los hilos que se necesiten crear para hacer esa suma. Entonces ese es el señor segment rec. Lo más bonito de esto es cuando ustedes escriben, ¿qué pasó? Me faltó definir este valor. Límite. Porque lo usé aquí adentro. Y aquí, pues, listo. Y entonces, ¿qué sería calcular la norma? La puse rec, pero paralela, ¿cierto? Es llamar a segment rec, en lugar de llamar a sum segment que llamamos ahorita, ¿cierto? Fin. Y fíjense que si hago estos cálculos, vuelvo por ahora lo primero que miro es que miren que me queda correcto. O sea, lo que estoy calculando está calculando correctamente la norma. Eso es lo más importante siempre, porque para nada me sirve hacer las cosas más rápido si luego me quedan los resultados mal. Entonces, y la última que habíamos hecho ahorita, 505. 505, no sé qué es la misma. O sea, este programa está funcionando bien también. ¿Listo? ¿Ese es ese? Bueno, listo. Vamos a parar ahí. Hasta ahora entonces lo que hicimos fue paralelizar el cálculo de la norma. No hemos mirado cuánto ganamos. No hemos medido tiempos. Ahorita más tarde esto medimos tiempo. Por ahora hemos paralelizado el cálculo de la norma. ¿Listo? Bien. Voy a parar ahí.